Pero había una trampa. Querían un acuerdo de confidencialidad, una cláusula de silencio absoluta que me impidiera hablar de lo sucedido. Ninguna admisión de irregularidades, por supuesto. Querían que tomara el dinero y desapareciera, tal como lo habían planeado desde el principio. Miré por la ventana de mi cocina, donde la luz temprana de Colorado tocaba las cimas de las montañas rocosas. Esta casa, esta vida que había construido con décadas de disciplina y dedicación, sin atajos ni ostentación, solo con trabajo constante y ético. Pensé en cada empleado que había sido silenciado antes que yo, en cada persona que había aceptado el acuerdo y se había marchado porque no tenía otra opción. Ricazalo, Lydia David. Aún no hemos terminado. David no discutió. Lo entendió. Esto nunca se trató solo del dinero. Al día siguiente, el Departamento de Trabajo citó los registros de comunicación interna de Norcross, motivado por las pruebas que habíamos presentado y el creciente número de exempleados que denunciaban. Sandra Williams se unió oficialmente a la demanda colectiva, aportando una copia de su plan de mejora del rendimiento manipulado, que su nuevo empleador había marcado como sospechosamente vago e incoherente con su historial laboral real. Entonces Robert Chen presentó pruebas, capturas de pantalla de los registros de acceso al sistema interno y un contacto de un denunciante que había filtrado el contrato de contratación temporal, que demostraba que su puesto había sido renovado a las pocas semanas de su despido. La demanda colectiva contaba ahora con 5 demandantes, y Brian Kessler ya no era solo la cara visible de un plan de ahorro. Era el artífice de la podredumbre corporativa, y su fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Canal 7 emitió un tercer reportaje especial, esta vez contundente. Fue investigativo, exhaustivo y contundente. Entrevistaron a expertos legales, defensores de los derechos laborales y antiguos clientes de Norcross. Una cita en particular destacó: la caída de Norcross es un ejemplo clásico de lo que sucede cuando los líderes priorizan la imagen a corto plazo sobre la integridad a largo plazo. El daño a su reputación fue catastrófico. Esa misma semana, Patricia volvió a llamar, con la voz apagada pero cargada de emoción apenas contenida. No se lo van a creer. Olivia Scheer acababa de convocar una sesión de emergencia de la Junta Ejecutiva. ¿El orden del día? Liderazgo interno, ética y planificación de la sucesión. Planificación de la sucesión. Brian estaba oficialmente en la cuerda floja. Lo van a destituir, Sussurro. Creo que está pasando. No pude evitarlo. Me reí, no con crueldad, sino con esa risa entrecortada e incrédula que surge cuando la justicia finalmente empieza a alcanzar a la traición. Ruth y yo nos reunimos a la mañana siguiente con scones y café solo en su soleado jardín. Había estado trabajando entre bastidores todo el tiempo, apoyando discretamente a otros exempleados, ofreciendo contexto a periodistas que necesitaban información anónima e incluso coordinando con una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de denunciantes. Me miró al otro lado de la mesa y sonrió. «Te das cuenta de que has hecho más que defenderte, ¿verdad?», dijo. «Has creado un plan para todos aquellos a quienes alguna vez se les ha dicho que se hagan a un lado porque son demasiado caros o han pasado su mejor momento». Asentí, y por fin empezaba a darme cuenta del peso de la situación. No se trataba de una simple venganza. Era una advertencia y una hoja de ruta para el cambio. El jueves, David recibió la llamada que esperábamos. La junta directiva de Norcross ofrecía un nuevo acuerdo: reintegro completo de la pensión, indemnización por daños y perjuicios de 7 cifras, cobertura completa de todos los gastos legales y sin cláusula de silencio. Ninguna. Les aterra que esto se vuelva federal, explicó David. Quieren cerrarlo limpiamente antes de que intervengan más agencias reguladoras. ¿Y Brian?, pregunté, aunque ya lo sabía, pero necesitaba oírlo. Ha dimitido, con efecto inmediato. El memorando interno dice que está buscando otras oportunidades. Claro que sí, dije en voz baja. El hombre que me había mirado a los ojos y me había dicho que mi despido no era nada personal se escabullía por la puerta trasera, con su reputación hecha trizas, su nombre atado para siempre a titulares de los que no podía escapar. La declaración pública de Norcross fue cuidadosamente redactada, pero reveladora. Reconocemos que nuestros recientes esfuerzos de reestructuración laboral tuvieron consecuencias imprevistas para valiosos empleados de larga data. Trabajamos activamente para mejorar la supervisión interna, la transparencia y la toma de decisiones éticas. Pero detrás de ese discurso corporativo, yo sabía lo que realmente había sucedido. Un golpe de estado silencioso. Mi rebelión silenciosa se había convertido en un movimiento, y el legado que Brian intentó borrar ahora estaba sellado en un precedente legal y en las historias de cada empleado que se presentó después de mí. Pero incluso cuando el polvo se asentó y se firmaron los acuerdos, una última verdad permaneció, enterrada mucho más profundamente de lo que jamás imaginé.
2 semanas después de que se finalizara el acuerdo de Norcross y se presentara la demanda colectiva ante los tribunales, recibí una carta por correo. Una carta real, no un correo electrónico, no un documento legal. Solo papel grueso color marfil doblado cuidadosamente con mi nombre escrito en tinta azul en el frente. Era de Olivia Shear. Dentro había una nota escrita a mano. Teresa, puede que no lo recuerdes, pero hace 12 años te sentaste frente a mí en la sala de descanso de cumplimiento y me dijiste algo que nunca olvidé. La fuerza silenciosa sobrevivirá a la ambición ostentosa. Recordaba esa frase cada vez que alguien me subestimaba, y especialmente estas últimas semanas. Gracias por lo que hiciste, por todos nosotros. Olivia. Leí esa nota 3 veces antes de guardarla cuidadosamente en el cajón de mi escritorio. Ella lo había visto todo, la manipulación, la traición, la erosión de valores desde dentro. Y había hecho algo al respecto, discreta pero decisivamente, igual que yo. Norcross no se limitó a resolver nuestro caso. Reestructuraron de nuevo, pero esta vez de verdad. Se creó una junta independiente de supervisión de cumplimiento, y todos los despidos realizados bajo el liderazgo de Brian estuvieron sujetos a revisión obligatoria. A Sandra Williams se le ofreció la reincorporación completa con salarios atrasados. Robert Chen recibió una disculpa formal y una indemnización. La familia de James Morrison, aún conmocionada por el estrés y las facturas médicas, se puso en contacto para agradecerle por asegurarse de que su historia importara y no se ocultara. En cuanto a Ruth, ahora trabaja como asesora para una organización nacional sin fines de lucro enfocada en la ética laboral y los derechos de los empleados. Ya ayudó a otros 2 exempleados de Norcross a explorar sus propias opciones legales y está trabajando en la creación de una base de datos para rastrear los esquemas de dumping de pensiones corporativas en diferentes industrias. Me dijo que no se había sentido tan decidida desde sus inicios en recursos humanos, cuando aún creía que podía cambiar las cosas desde adentro. En cuanto a mí, no volví atrás. Cuando la Junta de Norcross envió un mensaje discreto ofreciéndome recontratarme como consultora de cumplimiento estratégico con un salario generoso y beneficios restaurados, lo rechacé. No fue amargura ni rencor. Fue claridad. Ya había hecho lo que vine a hacer. Había expuesto la verdad, protegido a otros y demostrado que la lealtad no era una calle de un solo sentido. En cambio, uní fuerzas con David y Ruth para hablar públicamente sobre la manipulación de pensiones y la discriminación por edad en el mundo corporativo. Organizamos seminarios web, participamos en conferencias de RRHH, y contribuimos a un artículo destacado en la revista Fortune titulado El precio de la lealtad, cómo los trabajadores silenciosos se convirtieron en objetivos corporativos y contraatacaron. Nuestro caso inspiró a otros. A finales de ese año, 3 empresas diferentes estaban bajo revisión federal por prácticas similares. Se presentaron propuestas legislativas en varios estados para reforzar las protecciones para los empleados que se acercaban a la jubilación. Se había encendido un fuego, y no se apagaría pronto. Pero fue una carta que recibí en diciembre la que cerró el círculo, el tipo de momento que te hace darte cuenta de que tu lucha significaba algo más allá del tribunal o los titulares. Venía de una oficial de cumplimiento junior de una startup en Austin, una joven a la que no conocía. Había seguido el caso Norcross desde el primer día, leyendo cada artículo, viendo cada entrevista. Su nota era breve pero contundente. Concluía así: Solia pensa que estar calada significaba ser ignorada. Ahora entiendo qué significa ser subestimada, y eso no es una debilidad. Es un arma. Gracias por mostrarme eso. Lloré al leer esas palabras. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más grande que la ira o la reivindicación. Sentí paz. Me llamo Teresa Langford. Tengo 59 años. Y tras 31 años de leal servicio, intentaron considerarme un gasto, una partida que debían borrar del presupuesto. Lo que no comprendieron fue que nunca fui solo un número en su libro de cuentas. Fui el cimiento sobre el que se asentaron, el conocimiento institucional que dieron por sentado, la conciencia que intentaron silenciar. Y cuando intentaron rescatarme, no solo sobreviví. Me levant. Luché. Gain. No solo por mí, sino por todos los que me precedieron y los que vendrán después. ¿Alguna vez te han subestimado tus seres queridos o te han descartado tras años de lealtad? Tu historia importa. Cuéntala en los comentarios. Y si crees en plantar cara a la traición silenciosa, en luchar por lo que te has ganado, dale a me gusta y suscríbete. Asegurémonos de que quienes hablan en silencio se escuchen alto y claro, porque nuestra fuerza no reside en el volumen. Reside en la determinación. Y nada es más poderoso que alguien que se niega a desaparecer. Esto es sistemático, susurré. Esto es criminal. Ruth asintió. Y mira este correo electrónico.
Sacó un mensaje impreso fechado 3 meses antes de mi despido. Era de Brian al vicepresidente de operaciones. Asunto: objetivos de la fase 1 de optimización de costes. El cuerpo era breve pero contundente. La reducción del pasivo por pensiones es la prioridad alfa. El departamento legal ha aprobado el texto de la reestructuración. El plazo objetivo es de 30 a 60 días antes de la adquisición de derechos para maximizar los ahorros y minimizar la exposición legal. Ejecutar el tercer trimestre. Sentí que me temblaban las manos, no de miedo, sino de pura rabia. Lo anotó. De hecho, documentó su plan para robarnos las pensiones. La expresión de Ruth era sombría. Arrogancia. Pensó que nadie lo vería jamás, o que si lo hacían, no importaría porque todos habíamos renunciado a nuestros derechos a demandar. ¿Firmaste tu indemnización? No, dije. Le dije que necesitaba tiempo para revisarla. Bien. No firméis nada. Vamos a necesitar un abogado, y no cualquiera. Ya llamé, dijo Ruth. David Richardson. Se encargó de mi papeleo de jubilación y ha representado a empleados en casos de despido injustificado. Espera tu llamada. Esa tarde, me senté frente a David Richardson en su oficina del centro. Tenía unos 50 años, cabello canoso y esa calma intensa que surge al ganar batallas que nadie más creía posibles. Después de que le expliqué todo y Ruth le entregó la documentación, David se recostó y cruzó las manos. Esto es lo que llamamos un caso de patrón y práctica, dijo. Un despido podría justificarse. 2 podrían ser coincidencia. Pero 12 empleados, todos despedidos justo antes de la adquisición de la pensión, todos bajo el mismo director financiero, con intención documentada. Eso es fraude. ¿Qué posibilidades tenemos?, pregunté. Si podemos demostrar que actuó con conocimiento e intención de privarte de los beneficios que te correspondían, no solo nos planteamos la reincorporación. Nos planteamos daños y perjuicios, sanciones y posiblemente una denuncia penal. Se inclinó hacia adelante. Pero necesito saber que estás preparado para lo que viene después. Esto no será silencioso. Será público, será desagradable, y Norcross hará todo lo posible por desacreditarte. Pensé en esos 31 años, las noches largas, los sacrificios, la lealtad que le había dado a una empresa que me pagó con traición. Estoy listo, dije. Entonces, vamos a la guerra. En menos de una semana, David presentó una demanda por despido injustificado en mi nombre, alegando discriminación por edad, incumplimiento de contrato y fraude de pensiones. La demanda legal fue detallada, metódica y devastadora. Incluía la documentación de Ruth, el correo electrónico condenatorio de Brian, la lista de empleados despedidos y un cronograma que mostraba una intención clara. El equipo legal de Norcross respondió rápidamente y su mensaje fue predecible. Afirmaron que mi despido fue parte de una reestructuración legítima, que no hubo intención discriminatoria y que tenía 48 horas para aceptar la indemnización o sería retirada por completo. David ni se inmutó. No aceptamos nada, les dijo. Y si retiran la oferta, solo reforzará nuestro argumento de que se trató de una represalia. Mientras tanto, se corría la voz en Norcross. Patricia me llamó, con voz baja y urgente. Se habla, Teresa. Saben que presentaste una demanda y que algunos de los otros empleados que fueron despedidos se están contactando. Sandra Williams me contactó. Quiere saber si puede unirse a su caso. Díganle que sí, le dije. Díganle a cualquiera que quiera luchar que no está solo. En 2 semanas, teníamos 3 demandantes más. Sandra Williams presentó documentación que demostraba que sus evaluaciones de desempeño habían sido excelentes hasta que llegó Brian, y de repente la calificaron como de bajo rendimiento. Robert Chen tenía correos electrónicos que demostraban que su puesto había sido reemplazado discretamente por un contratista 2 semanas después de su despido. La esposa de James Morrison presentó registros médicos que demostraban que el estrés de su repentina pérdida de trabajo le había provocado un infarto. Ya no se trataba solo de mí. Era una demanda colectiva, una postura colectiva contra la avaricia corporativa disfrazada de eficiencia. Pero Norcross no se rendiría sin luchar. Contrataron a una empresa de gestión de crisis e iniciaron una discreta campaña de desprestigio. Fuentes anónimas informaron a la prensa económica que los empleados despedidos llevaban años rindiendo por debajo de lo esperado, que se habían negado a adaptarse a los nuevos sistemas y que sus despidos no tenían nada que ver con los ahorros para la pensión. Las insinuaciones eran claras. Éramos viejos, obsoletos, resentidos. Entonces ocurrió algo inesperado. El Canal 7 de Denver publicó una noticia. No un artículo elogioso, sino una investigación. El titular decía: empleados veteranos denuncian un plan de dumping de pensiones en una importante empresa tecnológica de Colorado. No nombraron a Norcross directamente, pero no tenían por qué hacerlo. Los detalles eran inconfundibles.
Esa noticia lo cambió todo. Empezaron a llegar pistas. Un excontratista de Norcross se puso en contacto con la oficina de David, alegando que lo habían contratado específicamente para sustituir a Sandra Williams, pero que le habían dicho que no lo incluyera en la nómina oficial. Un contable que había dejado la empresa meses antes envió un correo electrónico anónimo en el que describía las presiones de Brian para reclasificar los pasivos de pensiones y mejorar así las cifras trimestrales. Incluso los empleados actuales, que seguían dentro de Norcross, empezaron a filtrar documentos a través de canales cifrados, mostrando las comunicaciones internas de Brian sobre los objetivos de reducción de costes. El impulso estaba cobrando impulso, pero también la presión. Empecé a recibir llamadas extrañas a horas intempestivas, nadie al otro lado, solo silencio y luego un clic. Una noche, la cámara de seguridad de mi casa grabó a alguien sentado en un coche al otro lado de la calle durante horas, observando. David me dijo que era intimidación, una táctica común en casos corporativos de alto riesgo. Me aconsejó que lo documentara todo y que me mantuviera visible, que no se hiciera pública. Lo hice. Ruth y yo dimos una entrevista a una revista económica local. No mencionamos nombres, pero contamos nuestras historias. Hablamos de cómo se sentía dedicar décadas a una empresa solo para ser descartada como un activo usado. Hablamos de la brecha entre las declaraciones de valores corporativos y las acciones corporativas. Hablamos de responsabilidad. El artículo se viralizó en círculos empresariales y de RR. De repente, el dumping de pensiones dejó de ser solo un término legal para convertirse en un tema de actualidad. Otras empresas estaban siendo examinadas con lupa. Empleados de todos los sectores empezaron a cuestionar sus propios beneficios y protecciones. Habíamos tocado una fibra sensible, y la presión sobre Norcross se volvió insoportable. El precio de sus acciones se desplomó. Clientes importantes empezaron a hacer preguntas incómodas sobre liderazgo y ética. La junta directiva, que había guardado silencio, de repente quiso respuestas. Entonces, 6 semanas después del inicio de la demanda, Norcross ofreció un acuerdo, la restitución completa de la pensión, una indemnización de 7 cifras, la cobertura de los honorarios legales y una declaración pública reconociendo los errores cometidos en la reestructuración. Sonaba bien. Sonaba a victoria. Mientras empacaba mi escritorio, cada objeto parecía un pequeño corte. Una pelota antiestrés del maratón de auditorías de 2015. Una foto de David y yo en Yellowstone, nuestro viaje de aniversario antes de que le volviera el cáncer. La taza de café de Ruth, que dejó cuando se jubiló hace 6 meses tras 19 años como jefa de recursos humanos. Me había advertido que tuviera cuidado con los jóvenes que creen que la experiencia es un lastre caro. No lo entendí del todo entonces. Ahora sí. 31 años de mi vida profesional cabían perfectamente en una caja de banquero. Reposaba tranquilamente en el maletero de mi Honda Accord mientras conducía a casa por Spear Boulevard, con el horizonte de Denver destellando en mi retrovisor. Mis pensamientos corrían mientras conducía. Las palabras de Brian resonaban en mi cabeza, pero también los detalles que había notado. La forma en que miraba su reloj constantemente. La forma en que miraba la pantalla como si siguiera un guión escrito por alguien más. Algo andaba mal, muy mal, y lo sentía en los huesos. En cuanto entré en la entrada de mi casa en Lakewood, sonó mi teléfono. Era Patricia, y su voz era apenas un susurro. Teresa, después de que te fueras, Brian regresó a tu oficina con 2 personas que nunca había visto. Pasaron 1 hora revisándolo todo, tus archivos, tus documentos, tu portátil, incluso tu calendario de escritorio. Se lo llevaron todo. Sentí una opresión en el pecho y me quedé sin aliento. ¿Dijo por qué? Me dijo que estaban asegurando material confidencial para la transición, dijo ella. Pero luego lo escuché por teléfono. Dijo algo sobre la fase 2 y que el departamento legal necesita estar exento de responsabilidad. Me quedé en mi coche en completo silencio, pensando en las implicaciones. Responsabilidad. Fase 2. Estas no eran las palabras de una simple reestructuración. Eran las palabras de un encubrimiento. Patricia, le dije con cuidado, por favor, no hables con nadie de esta conversación. No hagas más preguntas, solo ten cuidado y cuida tus espaldas. ¿Vas a luchar contra esto?, preguntó con voz temblorosa. No respondí de inmediato porque la verdad aún se cristalizaba en mi mente. No iba a luchar contra esto sin más. Iba a quemarlo todo, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, hasta que no quedara nada más que la verdad. Y Brian Kessler no tenía ni idea de a quién acababa de intentar borrar. Pero mi siguiente paso no lo haría solo, porque alguien del pasado de Norcross estaba a punto de convertirse en mi mejor aliado, y juntos descubriríamos algo mucho más profundo de lo que yo imaginaba. A la mañana siguiente, hice una llamada que lo cambiaría todo. Ruth, soy Teresa.
Necesito tu ayuda. Su voz, cálida y familiar, atravesó la nube de tormenta que me oprimía el pecho. Ruth Delgado había sido mi confidente más cercana en Norcross durante más de 15 años. Era perspicaz, íntegra y, en lo que respecta a la documentación de recursos humanos, nadie era más minucioso. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando realmente, era ella. ¿Qué pasa?, preguntó de inmediato, percibiendo ya la urgencia. Me despidieron ayer. Brian Kessler eliminó mi puesto. Hubo un instante de silencio, luego otro, más largo y pesado. Espera, ¿qué? Teresa, tu pensión. 27 días, dije en voz baja. Así de cerca estaba de la plena adquisición de derechos. El sonido que Ruth emitió no fue solo de sorpresa, sino de reconocimiento, el tipo de reconocimiento que surge al haber visto esta misma situación antes. Ay, no, susurró. Esto es un dumping de pensiones. Teresa, ya lo he visto antes. Sus palabras me helaron las venas. Lo vi en mi anterior empresa, antes de llegar a Norcross. Se enfocaban en los empleados con más antigüedad justo antes de que se les consolidara la pensión para ahorrarse responsabilidades a largo plazo. Y Brian, en su segunda semana de trabajo, hizo preguntas muy específicas sobre las estructuras de pensiones. Lo recuerdo porque me pareció extraño en aquel momento. ¿Crees que esto fue planeado?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo apostaría todo, dijo con gravedad. De hecho, cuando me jubilé, guardé copias de ciertos archivos, memorandos internos, correos electrónicos, borradores de pólizas de beneficios, por si acaso ocurría algo así. ¿Mencionan esta estrategia? Quizás, dijo. Ven mañana por la mañana. Lo revisaremos todo juntos. Apenas dormí esa noche. No dejaba de revivir el momento en que Brian me deslizó el contrato por encima del escritorio, con voz fría y mecánica, y la mirada fugazmente fija en el reloj y la pantalla. Pensaron que simplemente me iría, cobraría mi insultante indemnización y desaparecería. Pero habían subestimado algo crucial, mi memoria. Norcross me había entrenado para ser meticuloso, para recordar cada detalle, cada cambio de política, cada reorganización de la dirección, cada actualización de cumplimiento que habían intentado ocultar. Yo había ayudado a diseñar las cláusulas de protección interna que ahora intentaban eludir. Y ahora tenía a Ruth, armada con la clase de documentación por la que incluso un abogado experimentado mataría. Ruth vivía en Westminster, a unos 20 minutos de mi casa. Cuando llegué a la mañana siguiente, ya tenía 2 tazas de café listas y su oficina llena de carpetas manila, impresiones y notas adhesivas. Lo que encontré es peor de lo que pensaba, dijo en voz baja, señalando su escritorio. Había correos electrónicos impresos y resaltados, notas manuscritas con su cuidada letra, memorandos internos y una hoja de cálculo que me heló la sangre. Son registros de despidos de los últimos 18 meses, explicó, señalando columnas de nombres y fechas. Fíjate en el patrón. Todos los empleados estaban a menos de 60 días de obtener la pensión completa. Todos y cada uno. Me incliné más, examinando los nombres. Reconocí a algunos, a otros no. Sandra Williams, de 58 años, fue despedida 43 días antes de obtener la pensión completa. Robert Chen, de 61 años, fue despedido 38 días antes de obtener la pensión completa. James Morrison, de 57 años, fue despedido 29 días antes de obtener la pensión completa. La lista seguía, una docena de nombres, todos empleados de alto rango, todos despedidos justo antes de poder reclamar sus beneficios completos. Imagina dedicar 31 años de tu vida a una empresa y que te despidan 27 días antes de que se te concediera la pensión. Pensaron que desaparecería sin hacer ruido. Se equivocaron. Esta es la historia de cómo convertí la traición en justicia y les hice pagar por cada día que intentaron robarme. Me llamo Teresa Langford. Tengo 59 años y, durante más de 3 décadas, lo dediqué todo a Norcross Systems en Denver, Colorado. Empecé cuando éramos solo 12 empleados hacinados en un almacén reformado y con corrientes de aire. Sin opciones sobre acciones, sin retiros para ejecutivos, solo determinación, código y café sin parar. Tenía 28 años entonces, llena de ideas y fe en la lealtad corporativa. Creía que el trabajo duro y la dedicación serían recompensados, que la empresa que ayudé a construir me cuidaría a cambio. Avanzamos al día en que mi mundo se derrumbó en una sola hoja de papel. Con efecto inmediato, tu puesto será eliminado debido a una reestructuración. Firma esto antes del viernes o no recibirás nada. Eso dijo Brian Kessler mientras deslizaba el acuerdo de indemnización por su escritorio de caoba, con sus dedos perfectamente cuidados hojeándolo como si fuera un menú de comida para llevar. Al principio, las palabras apenas se registraron. Me zumbaban los oídos, se me entumecieron los dedos.
31 años, borrados en una sola frase. Me quedé mirando ese escritorio donde había negociado estándares de cumplimiento para contratos multimillonarios, y ahora se esperaba que me marchara tranquilamente con una palmadita en la cabeza y 12 semanas de sueldo. Brian tenía 39 años, un MBA de Harvard y acababa de salir de una consultora boutique con fama de optimizar, lo que en realidad significaba recortar costes y personal sin escrúpulos. Solo llevaba 8 meses como director financiero y, desde el primer día, había observado mi departamento como si fuera una partida de lujo en una hoja de cálculo que ansiaba poner a cero. Es una decisión puramente empresarial, dijo, ajustándose la corbata de diseño. Not a personal. Not a personal. Le había dedicado a esa empresa más de la mitad de mi vida. La había protegido de investigaciones federales, multas regulatorias y desastres legales que podrían haberla destruido. Pero Brian pensaba que el cumplimiento era solo una palabra de moda, un departamento que se podía integrar en el departamento legal y olvidarse de él. Sonrió cuando no discutí, pensando que ya me había dado por vencida. Ese fue su primer error. Asentí una vez, con voz tranquila y firme. Entiendo. Bien, dijo, visiblemente aliviado. Aprecio su profesionalismo. El paquete es generoso dadas las circunstancias, 12 semanas de sueldo más sus vacaciones no disfrutadas. 12 semanas contra mi pensión completa. Insultar no es suficiente. Y sabía exactamente lo que hacía. Sabía que faltaban 27 días para que me dieran derecho a pensión. La política de la empresa protegía explícitamente a los empleados dentro de los 30 días posteriores a la jubilación. Yo mismo había redactado esa política. Sin embargo, aquí estaba, despedido con precisión quirúrgica, justo antes de poder reclamar lo que había ganado. Guardé el contrato de indemnización en mi maletín y me puse de pie lentamente, manteniendo la compostura. Lo revisaré con atención y te responderé. Recuerda, el viernes es la fecha límite, dijo. Después, la oferta vence. Lo pronunció como una amenaza, como si tuviera todas las de ganar. Al salir de su oficina, pasando junto al logotipo de Norcross en el vestíbulo, vi mi reflejo en las puertas de cristal. Cabello gris, blazer azul marino, zapatos de tacón prácticos. Para él, probablemente me veía como cualquier otra mujer a punto de jubilarse, prescindible, olvidable, fácil de reemplazar. Lo que no vio fue el fuego que acababa de encender, el tipo de fuego que arde lenta y deliberadamente y reduce todo a cenizas. Regresé a mi oficina, la suite esquinera del piso 14 que había ocupado durante 8 años. Mis paredes estaban cubiertas de certificados enmarcados del Departamento de Transporte TDOT, la Administración Federal de Aviación, FAA, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, reconocimientos y premios que representaban el alma del cumplimiento corporativo. Había mantenido la empresa limpia durante 4 fusiones y 6 directores ejecutivos. Sabía dónde estaban todos los puntos de presión, legales, operativos y financieros. Y sabía algo más que Brian no entendía. Esto no era una reestructuración. Era una ejecución, cuidadosamente planificada y fríamente calculada. Mi asistente Patricia llamó a la puerta, pálida y afligida. Teresa, acabo de oírlo. ¿Es cierto? Asentí, manteniendo la voz firme. Mi puesto ha sido eliminado. Pero estás tan cerca de jubilarte, susurró. ¿Pueden siquiera hacer eso? Al parecer, pueden, dije. Dudó en la puerta, bajando la voz. Esto no tiene sentido. La auditoría de Morrison es el mes que viene. La certificación de la dieta vence en 6 semanas. ¿Cómo se las van a arreglar sin ti? Ya lo resolverán, dije, interrumpiéndola con suavidad. Pero ambos sabíamos que no lo harían. Brian no tenía ni idea de lo que hacía realmente mi departamento. Veía números y personal, no relaciones, ni matices, ni las llamadas nocturnas con los reguladores ni los acuerdos discretos que negocia a puerta cerrada para mantener a Norcross fuera de los titulares.